en esta reunión el privilegio de contar con una persona que ha accedido a compartir con nosotros un tema que está siendo intensamente estudiado, debatido, con la finalidad de mejorar, ¿no es cierto?, como es el tema del cáncer, y tal como el doctor Peña decía, esta es la única enfermedad que tiene su propia ley, y nos interesa porque trabajamos en el mundo, ¿no es cierto?, de las lesiones neoplásicas de la cavidad oral, nosotros que somos odontólogos. Entonces, hemos invitado a la doctora Orieta Candia. Ella es cirujana dentista, trabaja por su calidad de magíster en salud pública en el Ministerio de Salud, en la división, ¿no es cierto?, de cáncer y manejo integral de cáncer y otros tumores. Por lo tanto, es quien podría darnos una orientación de muy buena calidad y actualizada respecto de estos temas. Así que yo los invito a justamente aprovechar la participación de la doctora para ir aclarando nuestras dudas y formándonos una idea de lo que debe ser, lo que podrá ser y qué aspectos nosotros de pronto podríamos quizá contribuir a mejorar de esta normativa legal en el futuro por el bien de nuestros pacientes. Así que, doctora Candia, te agradecemos infinitamente que te des el tiempo de conversar con nosotros y estamos atentos a escuchar tu presentación. Muy contenta por la invitación, muchas gracias. Creo que es muy positivo el interés. Creo que es clave. A lo largo de la presentación voy a revisar junto a ustedes algunos de los aspectos relevantes de la Ley Nacional de Cáncer relacionados con nosotros. Tiene muchos aspectos relevantes la ley completa, pero traje algunos que dicen relación con nosotros, aunque no aparecemos explícitamente nombrados, como van a ver más adelante, y parte de esto también recoge algunas conversaciones o algunas preguntas que surgen: ¿cuáles son los derechos que tienen los pacientes con cáncer o las personas con cáncer tras esta ley? ¿Qué nuevas garantías tienen? U otros elementos de esa naturaleza. Ya me presentaron, así que yo no entregaré más antecedentes de mí, y vamos a dar inicio. Bueno, antes de entrar a la ley de cáncer, quise traerles en esta primera lámina algunos hitos de la evolución del abordaje del cáncer en Chile para situarnos, para darnos un poco de contexto. A mí me parece muy relevante siempre recoger un poco la historia que nosotros tenemos en determinados ámbitos y que reflejan un poco las preocupaciones que como sociedad hemos tenido respecto a estos mismos ámbitos. Entonces, bueno, vamos a partir en 1978 con el ICOPECH, que es un primer grupo cooperativo de hematoncólogos de nuestro país que se juntan y deciden ponerse de acuerdo en protocolos para el abordaje del cáncer infantil. En 1986, esta vez el Ministerio de Salud convoca para formar una Comisión Nacional de Cáncer. ¿Y por qué lo destaqué? Porque vamos a ver, en esta ley se habla de la Comisión Nacional de Cáncer, y lo que quiero decirles es que no es nuevo, que es parte del cómo nuestro país siempre ha entendido el abordaje del cáncer en Chile. Necesitamos muchísimo los grupos de expertos, y es así como hemos ido instalando política pública en este ámbito. Y esta comisión, que se conformó en 1986, ya en 1987 emana un primer documento que se denominó Control del Cáncer en Chile, Estrategias y Normas Generales, que es un primer plan. En ese mismo año, nuestro país firmó un convenio con la OPS para realizar en nuestro país el programa de control del cáncer cérvico-uterino, que en sus primeras iniciativas necesitaba realizar el programa piloto del tamizaje. Y durante 10 años ese piloto se llevó a cabo en nuestro país, y es el que generó todos los datos con los que la Organización Mundial de la Salud demostró la costo-efectividad de este programa. Y por eso lo destaco. También hemos contribuido al mundo. En 1987 surge un proyecto
también desde el nivel central, calidad de vida para niños y adultos en tratamiento de cáncer. Y lo que busca acá es dar una respuesta del mejor modo posible a lo largo del país en el ámbito de quimioterapia ambulatoria. Es así que en 1988 se ordena y se le denomina PAN, y surge el PANDA, que es el Programa de Adultos de Drogas Actineoplásicas. En 1987 surge el PINDA, que también es un reordenamiento de las iniciativas que estábamos llevando en el ámbito de cáncer infantil, pero este es el Programa de Drogas Antineoplásicas del ámbito infantil. 1994, otro año que escogí, porque ahí FONASA generó el programa de prestaciones complejas, dentro de la que incluía lo oncológico, y que lo que buscaba era brindar a los beneficiarios de FONASA acceso a un conjunto de prestaciones complejas de muy alto costo. Ese conjunto de prestaciones fue priorizado por el Ministerio de Salud. Así también, ese año se conforma la Comisión Nacional para el Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos, que como ustedes saben es un ámbito muy relevado por la OMS y por otras agencias internacionales en el abordaje del cáncer. En 1995 tenemos la Comisión Nacional para la Pesquisa y Control del Cáncer de Mama, que generó, por supuesto, las orientaciones técnicas y otros elementos de apoyo que hasta el día de hoy son pilares fundamentales. Entre 1996 y 1997 se aplicó una pauta de acreditación por estructura. Ya en 1996-1997 nosotros como país estábamos preocupados por el estándar que tenían las unidades donde se brindaba atención oncológica. Y esta pauta se aplicó tanto en los centros acreditados PANDA o PINDA. Esa acreditación les permitía acreditarse como centro PANDA o PINDA. En el 2004, el gran hito de la ley Auge 19.966, donde se incluyeron 6 problemas de salud oncológicos. En la actualidad, tras el último decreto, tenemos 21 problemas de salud relacionados con la oncología. Y el hito que vamos a tocar hoy día, la Ley Nacional de Cáncer, que fue promulgada en septiembre del año pasado. Y ahora entro de lleno a lo que vamos a revisar hoy día. Bueno, la Ley 21.258, que es la Ley de Cáncer, la Ley Nacional de Cáncer, tiene como objetivo establecer un marco normativo para la planificación, el desarrollo y la ejecución de políticas públicas, los programas y las acciones. ¿Para qué? Para que podamos conocer de mejor modo las causas y prevenir el aumento de la incidencia en cáncer. Ese es el objetivo central de esta ley y, como van a ver más adelante, cada título toca alguno de esos tópicos que los legisladores consideraron necesarios para cumplir el objetivo principal. Esta ley considera que para prevenir y abordar adecuadamente la incidencia del cáncer, necesitamos también generar en nuestro país y reforzar el tratamiento integral y la recuperación de las personas con cáncer conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Cáncer, así como crear un fondo para el financiamiento. Esto está ya, esto es lo primero que aparece en el título 1, que son las disposiciones generales, donde nos da un marco de sobre qué va a tratar la ley. Por lo tanto, a lo largo de esta presentación abordaremos con más detalle aquello. Aquí está una imagen del diario oficial de la publicación de la ley. Bueno, y vamos a revisar cuáles son los principios de esta... Oh, espérenme un poquito. Aquí, con una animación. Ahí está. Bueno, los principios, la cooperación público-privado, la protección de los datos personales. Espérenme un momento, porque saben que tiene una animación que acá en Zoom se va generando automáticamente, no me espera a mí. Entonces yo se la voy a tener que sacar, si no va a ser una lata todo el rato estar con la animación. Espérenme un momentito.
Está silenciada, Orieta. Acabo de dar cuenta. Bueno, nuestros Ahora escuchas nos sí. están saludando. Alejandro, uno de nuestros estudiantes, también está presente en sala. Hola, Alejandro. Bueno, Orieta, estamos entre Ay, amigos, así disculpen. que tranquila nomás, no te preocupes. Estamos No muy me había atentos. dado cuenta, claro, que acá en Zoom pasa y no espera que yo le dé la orden. Voy a, ay, ahí sí. Déjenme admitir a unas personas que tengo en sala de espera. Bueno. No Listo. alcancé a pinchar yo sobre el link para hacerlas pasar yo. No hay problema, ya. Vamos a, estábamos en los principios. Bueno, son 4 los principios de esta ley. Uno es la cooperación público-privada, intersectorial e interinstitucional. Hace un énfasis en el articulado respecto a esta necesidad. Luego la protección de datos personales, donde básicamente se remite a las leyes existentes, la 19.628 sobre protección de la vida privada y la 20.285 sobre el acceso a la información pública. El otro principio es la participación ciudadana de organizaciones de la sociedad civil, que se va a ver reflejada en el resto del articulado también, y la humanización del trato. ¿Y qué entiende la ley por humanización del trato? Considerar la atención interdisciplinaria de las personas, incorporación de terapias complementarias acreditadas, derecho a tener compañía y existencia espiritual, por ejemplo. En el artículo 3, la ley entra ya a el Plan Nacional de Cáncer. En el tercer artículo lo dedica completamente al Plan Nacional de Cáncer, es uno de los artículos más extensos, y señala en él que el Ministerio de Salud es el responsable de la elaboración de este, pero tiene que cumplir una serie de condiciones para aquello. El primero es que este plan tiene que cumplir un objetivo, que es el diseño de medidas y propuestas para de implementación para el cumplimiento de los objetivos que ya vimos en la ley, que tienen que ver con la disminución de la incidencia del cáncer en Chile, que es un gran objetivo de resultado, que va a tener un plazo mayor que otros objetivos que nos podríamos fijar de proceso, pero también en la atención integral de las personas con cáncer. Debe tener este plan objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores. ¿En qué ámbitos? Promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer, y también información y capacitación de recursos humanos. Y además fija cuál es el enfoque que debe tener este plan. La ley nos obliga, como Ministerio de Salud y como Estado, a que nuestro plan tenga un enfoque de atención integral de la persona y su familia, en concordancia con las leyes, planes y programas existentes. Luego, también nos habla de los contenidos del Plan Nacional de Cáncer. No solo fija el marco que tiene, lo macro que debe tener el plan, sino también ciertos contenidos sobre los cuales hace énfasis esta ley. Lo primero que dice es que este plan debe tener una política de formación de recursos humanos para el tratamiento del cáncer. Y especifica especialistas médicos y otros profesionales de la salud e investigadores. Programas de capacitación o acompañamiento para familias y personas a cargo de personas con cáncer, las medidas de difusión sobre prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento e investigación del cáncer, y también medidas de difusión sobre el modo de enfrentar consecuencias económicas y sociales que tiene esta enfermedad para las personas y sus familias. También indica que en este plan, como ministerio, debemos diseñar, ejecutar y evaluar programas de prevención de factores de riesgo de cáncer, especialmente de cesación del consumo de productos de tabaco y sus derivados, promoviendo tratamientos para rehabilitación y superar la dependencia. E incluso señala de que espera que se promuevan en centros de atención primaria la existencia de estos programas. Y también indica que se deben desarrollar las guías clínicas, protocolos y orientaciones técnicas que sean necesarias para el desarrollo del plan.
Por lo tanto, espera que este otro ámbito, que es parte de la cotidianeidad de lo que se hace en el Ministerio de Salud, de Salud Pública, en conjunto con los comités de expertos, debe estar coherentemente alineado con el Plan Nacional de Cáncer. También fija una duración y condiciones para la revisión y evaluación de este plan. Lo primero que señala es que durará 5 años, o sea, el plan se realiza con un horizonte de 5 años, debe ser actualizado, evaluado y actualizado al menos cada 5 años por lo mismo, según la evidencia científica disponible. Para esto, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional del Cáncer, debe revisar y evaluar al menos una vez completada la mitad de su vigencia. Por lo tanto, si bien el plan se hace con un horizonte de 5 años, la ley establece que a mitad de la vigencia debe ser revisado y evaluado con la Comisión Nacional de Cáncer. Los avances y resultados en el plan deberán estar disponibles de manera permanente en el sitio web del Ministerio y además se debe informar avances semestrales a las comisiones de salud y a la subcomisión especial mixta de presupuesto, a Hacienda. Por lo tanto, se le va a tener que rendir cuentas tanto al Senado como a Hacienda. En el artículo 4 pasa a otro punto y habla de los recursos humanos especializados. Y explícitamente señala que es deber del Ministerio de Salud fomentar la formación de recursos humanos especializados en temáticas de cáncer, que incluya médicos cirujanos y otros profesionales del área de la salud y de las ciencias. Y esto, si se dan cuenta, está en coherencia con el articulado que revisamos hace unas láminas atrás. También señala, dado que esta ley busca hacer una respuesta estructural que ordene lo que estamos haciendo como país en el ámbito oncológico, le dice al Mineduc que en coordinación con el Ministerio de Salud, dentro de los ámbitos de competencia de cada uno de estos ministerios, deberá fomentar la formación de recursos humanos, haciéndolo extensiva a otros profesionales que sean pertinentes para el desarrollo en temáticas de cáncer. Luego, en el artículo 5, hace referencia a la investigación y explicita que el Ministerio de Salud debe realizar fomento de investigación científica, biomédica, clínica y de salud pública en cáncer. Para esto puede establecer convenios de cooperación técnica y financiera a nivel nacional e internacional, y que además deberá trabajar en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para generar un diálogo con la comunidad científica, las universidades e instituciones públicas o privadas que realizan investigación en cáncer. Ese sería lo que vamos a revisar del título 1. En el título 2, la ley trata sobre la Comisión Nacional de Cáncer en los primeros artículos y señala cuál es el rol de la Comisión Nacional de Cáncer. Asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de las políticas públicas, la investigación científica e implementación de estrategias y prácticas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Y además señala quiénes van a integrar esta Comisión Nacional de Cáncer. Son 5 representantes de asociaciones científicas, 3 representantes de facultades de medicina de alguna institución de educación superior acreditada, y 3 representantes de fundaciones u organizaciones de pacientes. Esto tiene que ver con los principios, con uno de los principios de esta ley que explicitaba la necesidad de incorporar la participación ciudadana, y en especial la de las asociaciones de pacientes con cáncer, o personas con cáncer. Luego, en el mismo artículo 2 trata del cómo se van a elegir los representantes y habla de elementos del funcionamiento propio de la comisión, y también señala que para que la comisión funcione es la Subsecretaría de Salud Pública la que debe proveerle de los espacios y otras necesidades materiales que tiene una comisión. En el artículo 3 trata respecto del Fondo Nacional de Cáncer, y aquí destaqué algunos puntos que tienen que ver con dudas que muchas veces surgen y creo que es importante aclarar. Lo primero es cuál es el objetivo del fondo, y el fondo lo que busca es financiar total o parcialmente, así lo explicita la ley, programas y proyectos exclusivamente relacionados con investigación,
estudio, evaluación, promoción y desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer. Y también señala cómo es que se va a construir este fondo. Bueno, vía aporte anual, por ley de presupuesto del sector público, por lo tanto el Ministerio de Salud deberá cada año realizar una formulación presupuestaria para este fondo. Además, puede recibir aportes de la comunidad internacional. También reconoce la posibilidad de las donaciones, herencias o legados. Y también señala que se pueden utilizar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región en la cual se va a ejecutar los proyectos. Y en el artículo 16 habla de cómo vamos a asignar los recursos de este fondo. Para eso se van a hacer concursos públicos que debe convocar la Subsecretaría de Salud Pública, participarán las universidades, institutos, instituciones privadas sin fines de lucro, y también pueden participar personas naturales residentes en nuestro país. También es importante decir de que para esto va a haber una comisión que tiene que estar revisando todos estos proyectos que se concursan. Y además señala que se debe generar un reglamento para este fondo. Ese reglamento todavía está en revisión. Bueno, y en el título cuarto se los traje acá porque refuerza la respuesta estructural que busca hacer esta ley. Porque acá aborda un ámbito de seguridad social, ¿sí? E introduce una modificación al Código del Trabajo y señala que ningún empleador podrá condicionar la contratación, la permanencia o renovación de contrato, la promoción o movilidad del empleo al hecho de no padecer o no haber padecido cáncer. Por lo tanto, no podrá exigir para estos fines certificado o examen alguno. Y también señala que el despido de un trabajador declarado como discriminatorio por basarse en un padecimiento de cáncer siempre será considerado grave. Esto es importante para cuando se establecen las demandas en el ámbito laboral. Y aquí les traje una imagen, que no sé si se ve muy bien, pero yo les voy a contar de qué se trata. Es una publicación de la Contraloría General de la República, hoy día en Instagram, donde señala: hemos dictaminado que las licencias médicas por cáncer no declaran a un funcionario incompatible con el desempeño del cargo ni constituyen una causal de despido. Esto sería una profundización precisamente en la seguridad social para las personas con cáncer. Esta también es una vía para ayudar a las personas y sus familias a enfrentar de mejor modo las consecuencias económicas que tiene esta enfermedad. Otros temas que trae la ley: el Registro Nacional de Cáncer dice que tiene que existir, que el cáncer va a ser una enfermedad de notificación obligatoria, y dice además quién en el ministerio se tiene que hacer cargo de la existencia de la plataforma o el mecanismo con el que vamos a registrar. También indica que las personas con cáncer tienen derecho a confirmación diagnóstica y a consejería genética. Establece en profundidad cómo va a ser el tema de las donaciones, qué beneficios implica para los donantes, en qué condiciones se dona, etc. Y este reglamento, que se llama reglamento del fondo, pero en realidad es el reglamento del concurso público para los proyectos del fondo. Bueno, y aquí está la pregunta. ¿Y la odontología? Bueno, yo espero que a lo largo de la presentación hayamos visto nos hayamos visto de algún modo en muchos ámbitos, aunque no estemos explicitados. Y al menos existen dos grandes áreas en las cuales nosotros estamos llamados a ser parte. Primero, porque tal como lo decía la doctora, tenemos en nuestro territorio el cáncer oral, que si bien no compite en prevalencia con los otros, mama, pulmón, próstata, estómagos, son de los más prevalentes de nuestro país, pero sí las consecuencias que genera son tremendas para las personas que lo viven. Y ahí tenemos mucho que hacer. Pero además debiéramos visualizarnos como parte del equipo clínico que debe abordar el tratamiento integral de las personas con cáncer.
Y de aquí emanan además una serie de otros elementos, nuestro rol en la prevención y el diagnóstico precoz, y también en la investigación en materia oncológica. Por lo tanto, esta ley abre o debiera permitirnos visualizar un mundo de oportunidades a nosotros como odontólogos. Y tal como les muestro en el articulado, para nuestro sector genera una serie de desafíos y una serie de condiciones de transparencia que son muy necesarias y que además las agencias internacionales también recomiendan. A veces nos hemos preguntado por qué una ley, por qué un plan. Bueno, eso tiene que ver un poco con las respuestas que los países necesitan. ¿Por qué un plan? Nosotros hemos sido interpelados de algún modo por distintas agencias internacionales respecto de tener un plan y cuáles serían los objetivos de un plan. La OMS desde el 2013, tempranamente con otros documentos 2011-2012, insiste en la necesidad de un plan y cuáles serían las condiciones mínimas que debiera cumplir ese plan. Luego la OCDE en otros años también nos ha insistido con la necesidad de tener un plan que aborde mortalidad, incidencia, sobrevida. Y además se mencionan cuáles son los indicadores fuerza. ¿Y por qué una ley? Bueno, tiene que ver también con el ethos cultural de nuestra nación. Nosotros, para aquello que es muy importante en general, pensamos en una ley. Eso también hay que reconocerlo. Y yo no quería terminar sin antes mostrarle un poquito de cuál es la estructura del Plan Nacional de Cáncer que existe hoy día. Porque esta ley llega cuando nosotros ya tenemos un Plan Nacional de Cáncer que hoy día está vigente y que está en su etapa de evaluación. Por lo tanto, nos corresponde hacer una actualización, pero ya cumpliendo todas las condiciones que la ley fija para que ello se realice. Y entonces en esta lámina ya les muestro cuál es la estructura de este plan, es un esquema, y quisiera destacar las líneas estratégicas específicas y las líneas estratégicas transversales. Las líneas estratégicas específicas: promoción, educación y prevención primaria, donde las líneas a desarrollar están relacionadas con la creación de conciencia, con el abordaje de factores de riesgo y factores protectores, con entornos saludables y la inmunización. Nosotros hemos avanzado bastante bien en inmunización. Eso es uno de los logros de nuestro país. Y bueno, respecto de cómo nos ha ido con algunos indicadores fuerza, también nos ha ido bien con la meta que nos habíamos fijado en la mortalidad, que es la que está fijada en la ENS. Respecto a provisión de servicios asistenciales, tamizaje, diagnóstico y tapificación oportuna, tratamiento, cuidados paliativos, rehabilitación, apoyo a las personas y sus familias, y la gestión de las listas de espera y de las garantías de oportunidad. Y en las estratégicas transversales está el fortalecimiento de la red oncológica, donde las iniciativas debieran abordar capital humano, infraestructura y equipamiento, que como vimos la ley indica que debe estar no solo recogida en el plan, sino que además debemos tener una política para aquello. El fortalecimiento de los sistemas de registro, que tal como les contaba, dedico un artículo entero al Registro Nacional de Cáncer, la ley, y la rectoría, regulación y fiscalización, donde está la generación de los criterios, los estándares, la modificación de las normas y las regulaciones, y por supuesto la fiscalización. Yes. Y la pregunta que espero que quede dando, que sea parte de lo que conversemos en los próximos minutos o días, es: ¿cuáles son nuestros desafíos de la odontología en el marco de esta ley? Muchas gracias. Excelente, doctora Orieta Candia, interesantísimo, y tú te has dado el trabajo de mostrarnos con mucho entusiasmo, con mucha energía, temas legales que en realidad perfectamente uno podría perderse en el marco, porque en realidad las leyes son un poco confusas para nosotros que no estamos acostumbrados. Pero te felicito y te agradezco, y no sé, quisiera dejar abierta la posibilidad a los participantes de que aprovechemos la presencia de la doctora Candia para
aprovechar de hacer consultas y aclaración. A ver, en el chat. ¿Se escucha? Alejandro, tienes que darle más volumen. Ah, ya, es que estoy desde el trabajo, así que... Pero, a ver, déjeme... ¿Pero se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ya, gracias. Bueno, no, primero me gusta el tema de la ley, porque la ley deja abierta justamente la posibilidad de que en el caso de nosotros, algunos otros profesionales, logren participar en el tratamiento integral de los pacientes con cáncer. Sin embargo, habiendo dicho eso, yo considero que efectivamente nos falta todavía harto por avanzar, ya que efectivamente siempre a veces nuestras políticas públicas bueno, y se basan un poquito en qué es lo que es más prevalente y se olvidan y cómo de alguna manera como atacar directamente en el caso, por ejemplo, de los tratamientos netamente farmacológicos con respecto al cáncer, pero no de lo que conlleva de las consecuencias que tiene la enfermedad. Y eso yo lo veo tanto de los servicios de atención primaria donde me desempeño yo, como también de los casos de los secundarios, en donde muchas veces nuestra especialidad de odontología queda fuera a veces de las discusiones, incluso de los comités en algunos sectores, no digo que en todos. A modo personal, en el caso de la atención primaria, efectivamente, yo siento que también nosotros quedamos fuera, bastante fuera de lo que es el atender un paciente oncológico, y ha ocurrido en muchas ocasiones que los pacientes simplemente se han ido nomás a los servicios secundarios sin la evaluación odontológica. Eso ocurre. Sobre todo, por ejemplo, pacientes que van a ser atendidos quizás, no sé, por ejemplo, con caso de mieloma y ya están con el tratamiento antirresortivo y antes de que hacer la evaluación dental y bueno, y después pasan las cosas que nosotros sabemos que pasan. Entonces, yo creo de que lo que falta es primero un tema de salud, de política pública en el sentido de no solo... no solo concientizar a los pacientes con respecto al tema, sino también concientizar a los equipos de salud. Y yo creo que eso también es muy importante, concientizar a los equipos de salud y concientizar a los centros, a los establecimientos, para que en el caso de nosotros seamos eh, promotores activos con respecto al tratamiento y a la detección de los pacientes con cáncer. O sea, por ejemplo, en el caso del cáncer bucal, del cáncer oral, que es como lo que más nos compete, y yo diría que también el cáncer de cabeza y cuello en general, que también nos competiría a nosotros, porque en el fondo es la zona donde nosotros nos desempeñamos. Deberíamos nosotros estar siempre... que se nos considere, por ejemplo, en el caso de las campañas contra el cáncer, las campañas de publicidad en la radio, en las televisiones, en algunos de los servicios de informaciones locales, cosa que no ocurre. En general, muchas veces se habla de otras cosas, del cáncer gástrico, se habla de las otras enfermedades, pero nunca se nos toma muy en cuenta. Y en general, las campañas que se hacen se remiten netamente al póster y a la foto que uno tiene que colocar en el box, y eso sería. Entonces, yo creo que, y no es verdad, entonces, yo creo que de hecho nos pasaba acá, incluso en el CEFAM donde yo me desempeño, que es el CEFAM Santa María, acá en la provincia de la zona de Aconcagua, que muchas veces incluso tratamos de otros colegas tratamos de ofrecer, oiga, ¿por qué no hablamos mejor de cáncer bucal en la radio? Pero nunca se nos tomó muy en cuenta. Nunca se nos tomó muy en cuenta, aún sabiendo que aquí sabemos que en Chile tenemos cifras alarmantes de alcoholismo y también de tabaquismo, y no se nos toma en cuenta porque la odontología en general, considero yo, está se remite mucho al tema dental. Ese es el tema dental. Cuando nosotros hablamos de odontología, en los servicios de atención primaria se habla de la unidad dental, y debería hablarse de la unidad odontológica o incluso de la unidad odontoestomatológica. Cierto.
Entonces, yo creo que debería ser, cuando, en caso de aplicar o hacer un proyecto con respecto a la ley de cáncer y colocarnos a nosotros, a nuestra especialidad, es que también se tiene que cambiar el tema de cómo se nos designa en los servicios de salud, tanto por un tema solo de nombre, uno podría decir, pero ya cambia de alguna manera la orientación que le damos al ejercicio de la especialidad acá en estos centros, y después también darle importancia tanto de que nosotros los profesionales empecemos a difundir estas informaciones o hacer esta educación mucho más activamente, no solo con el póster, sino que efectivamente se nos considere en ir a hablar sobre cáncer en algún momento a las radios locales, incluso a las radios que tienen más, más audiencia nacional o interregional. Yo creo que por ahí tenemos que partir para después ya empezar también porque ya lo otro ya va a venir ya por añadidura de incluirnos en los tratamientos y en el abordaje de estos pacientes. Eso quería decir. Gracias, Alejandro. Yo creo que coincidimos muchos de nosotros en los planteamientos que tú has hecho. Estamos al debe y quisiéramos efectivamente que esas cosas cambien. Ahora, yo quisiera destacar de lo que Orieta dice. A mí me entusiasma mucho, Orieta, lo que nos contaste de esta interrelación MinSal-Mineduc. Ahí, y miro a la doctora Cantarutti, por todo lo que tiene que ver con la universidad propiamente tal, más allá de los servicios de salud, esta alianza, educación y salud, me parece que puede ser muy virtuosa. Y nosotros podríamos pensar que si la intencionalidad de la ley del cáncer va a considerar estos aspectos que tienen que ver fuertemente con la prevención, podemos partir incluso desde la educación básica. Yo no digo no le vamos a ir a hablar a los niños de cáncer, sería muy triste por lo demás, pero sí les podemos hablar de conductas de salud preventivas, de desincentivar el consumo de tabaco, por ejemplo. Y los niños tienen una fuerza sobre su grupo familiar. Cuando se convencen de una cosa, pueden ser perseverantes, insistentes, hasta molestosos con sus padres, abuelos, tíos, en el sentido de transmitir un mensaje. Así que yo creo que esa alianza podría ser sumamente positiva, fíjate. Bueno, ni que hablar con los chicos universitarios, que uno espera, digamos, que estén receptivos, sobre todo, pero no exclusivamente los que son del área de la salud. Así que me parece súper interesante. Y pienso, al igual que Alejandro, que tenemos harto que hacer. O sea, el desafío es bien grande, bien importante y complejo. Sí, yo ahí, estando muy de acuerdo con ustedes, creo que eso también evidencia que no va a suceder mañana, que hay un camino que recorrer y que efectivamente vamos a tener que estar como en las distintas aristas, desde el abordaje del factor de riesgo hasta pasando por la formación, porque debemos estar adecuadamente formados para ser parte, y eso es relevante también, hasta el participar de otros ámbitos terapéuticos y no solo lo dental. Es también un cambio cultural, no solo nuestro, sino también del resto de los equipos de salud, que no sucede porque diga la ley que tiene que ser así. Va a suceder en tanto cada uno de nosotros vaya materializando en las universidades, desde la más temprana formación nuestra, esas posibilidades o esas potencialidades. Entonces yo creo que efectivamente la academia está llamada a jugar un rol trascendental para que podamos insertarnos en las distintas líneas. Doctora Cantarutti. Aquí yo creo que estamos llamados todos, y no solo por educación continua, sino que el pregrado tiene que responder a una necesidad país y global también, si el cáncer oral al menos, o cáncer general, no es solo de Chile, pero sí que nuestros titulados que vayan a trabajar a la atención primaria o que se van a trabajar al área privada sean capaces de enfrentar a un paciente que tiene cáncer
o que sean capaces de derivar adecuadamente. Por lo tanto, eso es parte del perfil de egreso que debiera estar presente. Y también dentro de la educación a lo largo de la vida o educación continua, qué pasa con este paciente, cómo lo recibimos antes de su tratamiento y también luego de su tratamiento. Este paciente pasó lo peor y también quedan algunas secuelas que es importante abordar. Por lo tanto, ese paciente tiene que ser bien recibido por un profesional bien capacitado. Yo creo que ahí está el desafío también, ahora sí, de educación continua, de poder enfrentar este tema y capacitar a los odontólogos. Así es. No, doctora. Doctor Romo. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. quiero felicitarlo, es un tema súper interesante y obviamente es que una de las cosas vitales a lo mejor que tiene la odontología y en lo cual básicamente nosotros, es como decía la doctora Candia, es la promoción, la educación y el diagnóstico también. El diagnóstico primario en el territorio cabeza y cuello, boca, el territorio en que trabajamos. Y en relación a eso, me sumo a lo que dice la doctora Cantarutti, que yo creo que es esencial. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá nos dedicamos a la docencia. Y es fundamental en los alumnos de segundo, tercero, de la carrera de odontología, inculcarles en sus ramos básicos y después para que lo apliquen en la clínica, que es esencial quizás que ellos tengan claro que no se les pueden incluso obviar un diagnóstico de caries. Miren lo que estoy diciendo, como dentistas nosotros. Pueden obviar un diagnóstico de caries, pero no se les puede pasar un cáncer. No se les puede pasar un cáncer de boca específicamente. Ya a lo mejor los que se especializan más adelante en el territorio de cabeza y cuello, como alguien decía ahí, pero el cáncer bucal no se les puede pasar. Entonces, poner mucho énfasis en cada clase que se diga, en cada materia que se pase, en relación a las úlceras que se ven, a los cambios de coloración, a las tinciones, a las cosas que son un poquito anormales, tienen que saber inmediatamente qué hacer, cómo derivar, cómo seguir el curso de eso. Y eso es función de los docentes. Es función de la cátedra, en la formación desde el inicio de nuestros alumnos, de nuestros futuros colegas. Así que desde ese punto de vista yo lo veo así. Y esa es la manera que tenemos de integrarnos, o sea, siendo buenos diagnosticadores. Quizás el tratamiento no nos va a competir a nosotros, y eso es lógico, pero bueno, en alguna área sí, ¿por qué no? Pero básicamente el diagnóstico. Así que eso, nada más, y agradecerle a la doctora y a la doctora Palazzo también por esta tremenda oportunidad de ir como conociendo más e interiorizándose más de las cosas públicas, que tenemos que conocerlas, o sea, eso. Gracias. Muy, muy valiosa su intervención, doctor Romo. Me parece súper importante lo que usted señala. Y en la academia, como estamos a cargo de formar a nuestros alumnos, creo que lo que usted señala es de suma importancia. La doctora Candia también asentía ahí, porque justamente de eso se trata. Bien, muy contenta de haberlos tenido por acá, doctora Candia, muy agradecidos. Y espero que genere aquí, a partir de ahora, ojalá un vínculo, por esto mismo que hemos señalado, de que tenemos un trabajo importante que desarrollar, a ver si nos hacemos escuchar, porque en realidad sentimos que tenemos harto que aportar, pero somos nosotros los que tenemos que tratar de ganar espacios con argumentos. Ya tenemos una ventaja, hay representantes nuestros a nivel del Ministerio de Salud que están ahí un poco quijotescos, dando las primeras líneas para que la odontología, por un asunto de una estrategia que tiene que ser aprovechada al máximo, porque somos valiosos dentro del equipo de salud y podemos aportar, como decía el doctor, al menos
de todas maneras en el diagnóstico y en el camino que siguen no solo los enfermos que tienen cáncer de la boca, sabemos que todas las otras formas de cáncer van a requerir una condición de salud bucal óptima para que el paciente tenga un mejor pronóstico. Y bueno, de eso se trata, en eso tenemos que ocuparnos. Así que muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Muy interesante el tema, dice Daniela Guzmán, felicitaciones a la expositora. Comparte un poco lo que todos queremos decirle, doctora Candia, así que muy agradecidos. Todos nuestros concurrentes señalan las gracias a la doctora por su colaboración en esta instancia. Así que tengan muy buenas noches, muchísimas gracias de nuevo y esperamos verlos próximamente, ojalá en una reunión de departamento también. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, Marieta, Gracias. nuevamente. Marieta. Gracias a ustedes por el Y espacio. gracias a todos los que se entusiasmaron y vinieron. Muy Sí. gentiles. Que estén muy Abrazo bien. grande. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Chao.